Ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada Adriana Tudela. Adriana, ¿cómo estás? Hola, Cristian. ¿Cómo Adelante, estás? adelante, por favor. Gracias. Adriana, a ver, lo primero, y yo te quería preguntar, ¿cómo te sientes en el Congreso de la República? ¿Hay un poco de arrepentimiento de haber entrado a la política con estos compañeros que te ha tocado en el Congreso, Adriana? Porque ni siquiera hablamos de temas ideológicos, ¿no? Hablamos de temas netamente, digamos, delincuenciales, según lo que investiga el Ministerio Público. Sí, no, yo la verdad es que no tengo arrepentimiento en lo absoluto y creo que para cambiar las cosas uno tiene que hacerlo, incluso si es difícil hacerlo. Nunca va a ser cómodo entrar a la política y creo que ese es parte del desafío que tenemos los peruanos, que queremos una nueva forma de hacer política y que queremos un sistema democrático que sea realmente representativo y un Estado que funcione, ¿no? Entonces yo no me arrepiento de haber tomado la decisión de postular y de finalmente haber obtenido un escaño en el Congreso. Te vas a quedar entonces en política. Un poco escuchaba la entrevista que le hacía nuestro compañero en Punto Final a Betsy Chávez, ¿no? Le decía la pregunta, y con todas las cosas que tiene, claro, uno se pregunta si es que a veces alguien se queda en política porque es la mejor manera de defenderse de las investigaciones, pero en tu caso no tienes nada de eso, ¿igual te vas a quedar en la política? Sí, yo tengo toda la intención de continuar en la política. No hay, digamos, reelección inmediata por ahora, pero sí tengo la intención de continuar. Ok, vamos a eso entonces. ¿Qué reformas se pueden venir en el Congreso? Siempre lo hemos conversado, ¿no? Cuando hablamos justamente del adelanto de elecciones, tú siempre planteabas, sí, adelanto de elecciones es una opción, pero con reformas. Pero las reformas todavía no se dan. ¿Se están avanzando en las reformas? ¿Hay posibilidad, en verdad, de ver algunas reformas políticas importantes? Sí, y de hecho la posición de Avanza País, digamos, siempre fue muy clara desde un inicio, ¿no? Que el gobierno de Dina Boluarte tenía que ser un gobierno de transición, que teníamos que irnos a un proceso de elecciones adelantadas, pero cumpliendo plazos razonables que nos permitieran llevarlas a cabo en un país, digamos, con orden y con paz, y además que eso en paralelo nos podía dar tiempo para debatir y aprobar ciertas reformas, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar que el adelanto de elecciones en sí mismo no representa una solución. Es simplemente una de estas famosas fórmulas mágicas, soluciones mágicas que nos venden, digamos, quienes en el fondo buscan cierto deterioro institucional. Porque finalmente, si nosotros seguimos deteriorando las instituciones, dejan de haber límites o barreras para los populismos y para los autoritarismos. Entonces, nosotros consideramos... Déjame plantearte otra modelo, o sea, no una solución, claramente yo coincido contigo, pero vamos a utilizar la palabreja, ¿no? Una válvula de escape para la situación tan complicada de violencia. ¿Tampoco eso? ¿Unas elecciones adelantadas? No, definitivamente y nuevamente, ¿no? Nosotros desde el primer momento, incluso antes de que Dina Boluarte asumiera el poder, consideramos que esta situación era políticamente insostenible hasta 2026. Creo incluso antes, desde que Pedro Castillo llega al poder, ya estaba bastante claro que este no iba a ser un quinquenio normal, por decirlo de alguna manera. Entonces yo sí creo que era necesario y era sano irnos a un proceso electoral, pero eso no significa que nos debemos tomar el adelanto de elecciones como si eso se tratara de una especie de ley declarativa, ¿no? O sea, no es un tema menor irnos a la posibilidad de alterar los periodos constitucionales, ya sean los presidenciales o los parlamentarios. No es algo que debamos tomarnos a la ligera, sino que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, y por eso desde Avanza País creímos lo correcto que nos vayamos a un adelanto de elecciones, pero dentro de un plazo razonable, respetando el calendario electoral, y en paralelo poder debatir ciertas reformas que evidentemente, como tú bien dices, se han demorado mucho más de lo que a nosotros nos hubiera gustado, pero ya desde la Comisión de Constitución se han empezado a debatir algunas reformas. De hecho, ya se ha aprobado el dictamen para ampliar los impedimentos para postular a cargos de elección popular, y ya se está también debatiendo el dictamen que plantea renovar el Congreso por mitades, que eso nace a raíz de una propuesta que presenté yo, que planteaba básicamente acortar el periodo parlamentario y renovarlo cada 2 años y medio, permitiendo la reelección. Y además de esas reformas, creo que hay otras, como por ejemplo replantearnos las circunscripciones electorales, ¿no? Que hoy en día en el fondo lo que generan es una relación de representación altamente diluida en la que nadie sabe quién representa a quién, y eso finalmente termina afectando también la institucionalidad del Congreso, ¿no? Exacto, Entonces, ¿no? Porque claro, la responsabilidad podría ser dirigida a la persona, al congresista, y corregida con este tema de 2 años y medio, ciudadanos y no afectar la institucionalidad del Congreso. Los ciudadanos podrían evaluar, digamos, individualmente a cada uno de los congresistas y tomar la decisión de reelegirlos por 2 años y medio más si lo están haciendo bien, o reemplazarlos por otros si lo están haciendo mal. 21, 22, 23...
ahora en julio, ¿no? No, ya ahorita habrían pasado 2 años y medio de la elección, pues estoy mal con las matemáticas. Ya casi, sí. Ya casi. ¿Crees que si fueses a una reelección, no con los distritos cambiados, quizá con los distritos cambiados, pero ahorita en general, como sigue siendo Lima, 33 congresistas, ¿crees que volverías a ser reelegida? Bueno, yo me gustaría pensar que la ciudadanía y mi electorado volvería a confiar pero en digamos, mí. déjame replantearte la pregunta. Con las limitaciones que tienes estas circunscripciones electorales que, como tú dices, se diluyen mucho, pero ¿has logrado de alguna manera encontrar una conexión con los que sientes fueron tus votantes? ¿Los tienes identificados quiénes podrían ser? Bueno, sí, evidentemente, digamos, mantengo una relación directa con mi electorado, no solo, digamos, a través de las actividades de representación, sino también a través de las redes sociales, que creo que son una herramienta poderosísima justamente para poder conocer, identificar y saber cuáles son las preocupaciones del electorado. Pero y yo creo es casi muy complicado, ¿no? Porque son finalmente... Pero finalmente en Lima, Lima, exactamente, o sea, en Lima es un universo electoral de casi 8 millones de electores, ¿no? Es un universo gigantesco y eso es un problema porque finalmente cada uno de los 33 congresistas de Lima representa en simultáneo a estos 8 millones de electores, ¿no? Entonces, mantener una relación de representación de esa naturaleza definitivamente es complicado y creo que sí tenemos que evaluar la posibilidad de reducir el tamaño de las circunscripciones y pasar a tener un sistema de elección uninominal o binominal también podría ser, pero digamos este sistema de elegir a los congresistas por listas parlamentarias y tener una representación proporcional, en el fondo no permite del todo tener un sistema de rendición de cuentas claro. Correcto. ¿No? Con esas que me has dicho yo me quedaría feliz. Sí, bueno, y además de eso está la bicameralía, que creo que también es importante volver a debatirla, ¿no? Es una reforma que se quedó un poco en stand-by, congelada en el Pleno, que es un poco más difícil, pero nuevamente yo creo que hay muchos temas por resolver y el adelanto de elecciones, que si bien no hemos llegado a un consenso en esta legislatura, no puede ser una excusa ni para el Congreso para dejar de debatir los temas que son importantes y que son urgentes y que finalmente son cambios de fondo que tenemos que implementar para poder empezar a ver... ¿Qué no debería ser una excusa para ver estos cambios constitucionales? Que el adelanto de elecciones no se puede convertir en, digamos, el único tema respecto al cual podemos hablar y conversar, ni para el Congreso ni para el Ejecutivo. Y creo que lo que hemos visto en las últimas semanas con los huaicos y las lluvias nos han mostrado que el gobierno tiene que estar a la altura de las circunstancias y no podemos detenernos, congelarnos y no tratar los temas que son importantes para el país y concentrarnos únicamente en el adelanto de elecciones, que yo espero que pueda volver a ser debatido en la siguiente legislatura. Porque, digamos, o sea, el adelanto de elecciones fijas una fecha y saliste del problema y finalmente ya se tendrán que dedicar los partidos políticos a hacer sus listas, etcétera, pero la fecha no se ha planteado y me has hablado mucho, congresista, perdón, en pasado, ¿no? O sea, creíamos, quiere decir que para Avanza País o para usted, congresista, el tema de la reelección, digamos... No, nuestra posición se mantiene. Nosotros creemos que tiene que haber un adelanto electoral. ¿Fuerza Popular jugó sucio inicialmente, entonces? bueno, no sé si sucio, pero creo que hicieron un mal cálculo. Y, digamos, por insistir en estas propuestas maximalistas que claramente no eran las de consenso, finalmente se ha terminado boicoteando cualquier posibilidad real de tener un adelanto. Que entonces, si no lo hizo con mala leche, políticamente actuó mal, no midió bien. Porque lo lógico sería pensar que fue una jugada para no ir al adelanto de elecciones. Yo creo, bueno, eso la verdad es que lo tendría que explicar ellos, pero definitivamente ha sido un mal cálculo político que ha terminado boicoteando la posibilidad real que teníamos de irnos a un adelanto de elecciones en el 2024. Y lamentablemente no se han logrado los consensos necesarios y yo espero que esto pueda volver a ser debatido en julio o en agosto cuando inicie la siguiente legislatura. El siguiente periodo anual de sesiones, perdón. Ok. ¿Qué crees que pasaría si es que no se da ese adelanto de elecciones? Es decir, justo que hablábamos de este deterioro de la institucionalidad, ¿crees que se deterioraría aún más nuestra ya frágil democracia si es que no nos movemos, si es que no hacemos algún gesto hacia el 2026? No sé, más radicalización, la figura de un outsider, ¿no? Mucho más anti-establishment, etcétera. ¿Crees que complicaría aún más la cosa? Sí, a mí sí me preocupa que al no haber, digamos, predictibilidad respecto a cuándo va a ser el siguiente proceso electoral,
eso termine por llevarnos a una situación de mayor caos y tener que irnos de manera forzada, inmediata, a un proceso electoral en medio de la convulsión social. Y yo creo que eso sería nefasto para nuestra democracia y para el futuro del país, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno sumamente débil. Ella parece no poder o no querer asumir la responsabilidad que tiene en este momento. Y eso definitivamente hace a su gobierno susceptible de cualquier tipo de desestabilización, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que deberíamos evitar. ¿A qué se refiere el congresista, digamos, ¿no? digamos, susceptible el gobierno de Dina Boluarte, que no está tomando, digamos, las medidas correctas? ¿Qué esperaría de la presidenta Boluarte? Bueno, que asuma la responsabilidad de gobernar, que parece ser que no lo está haciendo, ¿no? Es un gobierno débil, que está con idas y venidas, no tiene mensajes claros. Hemos nuevamente visto lo que ha pasado durante las últimas semanas, o sea, con la lluvia, los huaicos, no hay hasta ahora, digamos, esa oportunidad de reaccionar, ¿cree que no la, claro, o sea, no la ha usado? No hay un proyecto claro por parte de este gobierno y eso es algo que definitivamente nos debería preocupar. Ahora, se habla mucho también, desde un espectro político, es cierto que estuvo muy ligado a Pedro Castillo, que ahora hay casi una dictadura cívico-militar jugada en pared entre el Ejecutivo con el Congreso de la República. ¿Qué respondería a esa postura? No, en absoluto. Yo no creo que se pueda hablar de un cogobierno y por lo menos desde Avanza País nosotros fuimos bastante claros cuando ella asume el poder en que íbamos a mantener una posición vigilante, fiscalizadora, que esto no se trataba de un cheque en blanco, sobre todo teniendo en cuenta que Dina Boluarte, digamos, no surge de la nada, no es una desconocida, sabíamos perfectamente quién era, de dónde venía y venía del círculo más cercano de Pedro Castillo y de Perú Libre. Entonces, nosotros mantenemos una actitud vigilante, lo cual no quiere decir que vamos a jugar en pared con quienes quieren desestabilizar la democracia, ¿no? Teniendo en cuenta eso que me acaba de plantear, saber de dónde viene Dina Boluarte y en lo que ha estado, digamos, ¿no?, metida durante todo el periodo del gobierno de Pedro Castillo, salen este tipo, ¿no?, de denuncias, Henry Shimabukuro, etcétera. Entonces, digamos, hay también una moción de vacancia para el día jueves. Eso no está contemplado todavía en los planes de Avanza País. Eso es un adelanto, digamos, que viene desde la época de enero, ¿verdad? No hay posibilidad de que ustedes voten a favor de esa vacancia. No lo hemos, digamos, discutido como bancada ni hemos tomado un acuerdo oficial respecto a ese tema, pero desde mi punto de vista, yo no considero que en este momento se pueda hablar de una incapacidad moral, ¿no? Y creo que, nuevamente, vamos a mantener una actitud fiscalizadora, vigilante, pero no creo que en este momento se pueda hablar de una incapacidad moral por parte de Dina Boluarte. Ahora, ¿podría surgir alguna otra denuncia más fuerte, no como la de Shimabukuro, sino algo más fuerte, repito, nuevamente teniendo en cuenta de dónde viene Dina Boluarte? Y ahí tener que hacer, no sé, una vacancia express, y claro, nuevamente lo que usted planteaba, súbitamente sale y tienes que a la fuerza irte a un adelanto de elecciones, habiendo tenido la posibilidad de haberlo hecho mucho más ordenadamente, efectivamente. Sí, y bueno, pero también creo que es importante precisar, porque se ha dicho mucho, ¿no?, que si Dina Boluarte renunciara o si fuera vacada, nos iríamos a un proceso, nos iríamos a un proceso electoral inmediato, ¿no?, en cuestión de meses, y creo que eso no es así, digamos. ¿Son 6 meses, dice la Constitución, o no? Son 4 meses cuando son complementarias, pero en este caso serían elecciones generales. Y cuando vemos un poco los antecedentes, cuando ha sucedido antes, cuando Sagasti asume la presidencia, esas elecciones se llevaron más o menos luego de un año. Lo mismo con Paniagua, cuando Paniagua asume la presidencia, las elecciones son luego de un año. Es decir, se convocan las elecciones con el calendario electoral que está vigente en ese momento, lo cual no te permite irte a un proceso electoral en menos de 9 meses, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también hay que tener claro. Y no hay que caer en estas fórmulas mágicas, soluciones, las varitas mágicas, ¿no? Que el adelanto de elecciones, si tenemos elecciones mañana todo va a estar bien, todo va a estar mágicamente solucionado. Nuevamente, yo creo que estas son narrativas o propuestas populistas que lo que buscan es el deterioro institucional. Ok, quiero hablar ahora un poco de las protestas en sí y la respuesta del gobierno. A usted, congresista, ¿le queda claro que han habido excesos y probables delitos de parte de las fuerzas del orden en justamente contener a quienes protestaban? Hay una imagen del New York Times. Corrígeme si me equivoco, ¿usted planteó en algún momento hacer una comisión en el Congreso para investigar esto? Se planteó hacer una comisión investigadora que ya ha sido aprobada y debería instalarse durante las próximas semanas. ¿Y qué pasó con ello?
Se aprobó. Yo lo que planteé fue una reconsideración porque desde mi punto de vista los términos en los cuales fue planteada la comisión había un evidente sesgo ideológico. Finalmente la reconsideración no prosperó, lo cual significa que esta comisión se va a instalar y creo que tiene que ser instalada. Creo que en algunos casos ¿Cuál hay es ese sesgo ideológico, perdón, de parte de, digamos, los de Perú Libre? ¿Sí? Sí. ¿Ellos fueron los que la plantearon? La plantearon la bancada de Juntos por el Perú. Sí. Ok. Sí. Y desde mi punto de vista, los términos planteados, digamos, ya saltaban algunas conclusiones que definitivamente son factibles, pero tú no tienes que llevar a cabo una investigación para poder llegar a esas conclusiones. Creo que en algunos casos exagerados, sí que términos como genocidio, etcétera, ya per se, por delante. Digamos que ya se asumía una responsabilidad por parte del Estado peruano respecto a violaciones de derechos humanos, cuando creo que eso tiene que ser producto de una investigación y corroborada con evidencia y con hechos que creo que en algunos casos existen, ¿no? Sí. Yo creo que es perfectamente factible que los miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía usen la fuerza fuera del marco de la ley y creo que esos casos tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados. Correcto. Entonces, más allá del tema ideológico, que obviamente ha habido grupos de izquierda que han asusado, que querían muertos, etcétera, pero ¿no le parece que...? Pero no podemos pasar a decir que el mero uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden es en sí mismo criminal. No, es en sí mismo no, pero por eso yo decía, ¿no? O sea, finalmente, en este caso, en este programa, nosotros hemos esperado y finalmente hay las pruebas que tampoco se pueden negar. O sea, están las imágenes y cuando Estados Unidos en un momento te da un apoyo porque entendió el contexto, ¿no? Finalmente de la salida de Pedro Castillo, los grupos que habían perdido poder, pero cuando salen las imágenes 3 meses después, el propio gobierno estadounidense le dice al gobierno de Dina Boluarte, oye, pero no, acá hay cositas más que hacer y que investigar respecto de lo que ha ocurrido. ¿Le parece entonces que se lava un poco la...? Lo cual no quiere decir que el hecho de que el Estado, a través de las fuerzas del orden, que tienen el legítimo uso de la fuerza, no puedan defender la vigencia del orden constitucional. No, para nada. Deberían poderlo, pero deberían poderlo hacerlo bien, no a la bruta. Sí, por supuesto. Con inteligencia. Exactamente. Por ejemplo, faltaron detenidos, hemos visto en Francia, 172 detenidos en las protestas. Llama mucho la atención que no hayan habido detenidos. Y llama mucho la atención. Un día, 172 detenidos en Francia. Claro, aquí las ONGs hablan y todo, pero ahí no ha habido ni una ONG que ha ido a la comisaría a decir, ay, no me toques a este angelito, no lo metas preso, cuando queda claro que no hay que matar a protestantes, sino que hay que detenerlos cuando obviamente cometen delitos. Exactamente, y algo que también llama la atención es que por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía, no haya mayor información respecto a estos casos que entiendo ya han sido materia de cierto avance por parte de la Fiscalía y que ya están siendo investigados y que no haya habido mayor comunicación respecto a qué sucedió, ¿no? Entonces yo creo que todo eso finalmente no le hace ningún favor al gobierno. Ya, pero solamente una para terminar, para entender bien. ¿Te parece, digamos, viable la respuesta cada vez que le plantean al gobierno a Dina Boluarte y a decir, bueno, la Fiscalía está investigando? ¿No crees que el Congreso, en este caso la comisión ya fue aprobada? Habrá que cambiar los términos, eso se puede cambiar en base a, una vez que se abra, cada partido tendrá una visión. Eso se puede cambiar en base al consenso que... Pero el gobierno no también debería hacer una investigación interna, o sea, ¿no sería parte también de justamente querer cambiar esa imagen que del Perú se tiene en el extranjero? Tanto la policía como las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo, deben, yo creo que sería positivo que ellos mismos lleven a cabo investigaciones internas y puedan determinar si es que hubo un uso desmedido de la fuerza o no. ¿Qué pasó con Betsy Chávez y Roberto Sánchez? Tu votación, o por lo menos Avanza País, fue igual, pero ¿qué hubo detrás de perdonarle la vida a Roberto Sánchez? Bueno, yo creo que eso tendría que ser explicado por los congresistas Popular, que decidieron, digamos, no aplicar la misma sanción a Roberto Sánchez y sí a Betsy Chávez y a Willy Huerta. Y creo que, digamos, la situación de estas 3 personas era bastante similar y creo que la sanción ha debido ser igual para los 3, independientemente de quién iba a ser la persona que los reemplace, ¿no? Pero yo no había tocado ese punto. Entonces, ¿te parece que, claro, más allá de que muchos medios lo han comentado, pero sí crees que hubo ese factor de justamente la activista que iba a reemplazar a Roberto Sánchez como exsecretaria? Yo me imagino que ese puede haber sido un factor a considerar, pero nuevamente quienes tienen que dar las explicaciones del caso son cada congresista por su Fuerza Popular. Uno hubiese esperado más de Renovación, pero Renovación votó a favor de los 3, de aplicar la sanción respecto a los 3. Votó en 4 votos a favor.
Sí, ahí justamente revisaba. Votaron 4, 1 en contra y abstenciones creo que 1 o 2 y finalmente 3 que no fueron. Pero claro, entonces el peso fue Fuerza Popular. Y Acción Popular también. Y Acción Popular. Ahora, ¿cómo ves de cara al 2020? Es decir, los partidos ¿no? Tú eres, digamos, de derecha, liberal, no de izquierda si se quiere. ¿Qué candidato o qué opciones ves de un candidato en esa línea ideológica de cara al 2026 o para cuando hay un adelanto de elecciones? La pregunta es, ¿se van a unir, van a ir nuevamente desunidos, separados, atomizando el voto? ¿Qué posibilidades hay? Porque mucha gente cree que ya con el tema de Castillo la gente un poquito ha quedado curada de un gobierno de izquierda inexperto. Y yo no creo que sea así. Hasta que no haya una opción potable del otro lado, el riesgo va a seguir igual de siempre poder estar peor. Sí, y coincido contigo. Y creo que lo que nos exige, digamos, el proceso político que estamos viviendo es que las fuerzas, digamos, que nos encontramos a la derecha del espectro político, podamos formar un frente, ¿no?, en función a un programa mínimo y que podamos ir unidos a un siguiente proceso electoral. ¿Y hay alguna conversación al respecto? ¿Ves una opción? ¿Algo se ha conversado, al menos en el Congreso, no sé, entre algunas bancadas o nada de eso? Bueno, aún no, porque todavía no hay una fecha, digamos, clara, pero yo estoy segura de que sí lo vamos a poder lograr. ¿Así? ¿Con quiénes, por ejemplo? ¿Con quiénes te ves, digamos, coincidiendo en materia política para finalmente no ir en una agrupación, en un tipo de alianza? Bueno, es que no puedo hablar, digamos, de fuerzas en particular, porque como te digo, todavía no hay conversaciones ni decisiones tomadas, pero definitivamente creo que hay fuerzas políticas que nos encontramos, o sea, digamos, desde el centro hacia la derecha del espectro político, quienes creemos en la idea de que tiene que haber una democracia en la cual exista una separación real de poderes y un equilibrio de poderes y en la vigencia de las libertades de los ciudadanos. Y creo que si logramos acuerdos en función a esos términos, yo estoy segura que vamos a poder lograr un frente. Ahora, Lady Camones, la congresista Camones, en una entrevista en el Diario del Comercio decía ya deberían olvidarse del adelanto de elecciones al 2026. Claramente tú no compartes esa posición, pero ¿crees que es el espíritu mayoritario de tus colegas en el Congreso de la República? ¿Crees que en verdad hay un deseo? No sé si mayoritario, yo creo que algunos sí, pero nuevamente sí quiero hacer hincapié en que el adelanto de elecciones no es ninguna varita. No es una varita mágica, no es algo que debamos tomarnos a la ligera, ¿no? Y sí quiero hacer una precisión. Cuando nosotros logramos aprobar en primera votación con más de 100 votos, si no me equivoco, el adelanto del 2024, digamos, la idea era volver a aprobarlo en una segunda votación dentro del Congreso de la República. Esa posibilidad ya no es real luego de lo que ha sucedido y lo que queda abierta es la posibilidad de ratificar un adelanto de elecciones vía referéndum, lo cual creo que también abre una puerta bastante peligrosa porque básicamente sería permitir que una mayoría de 66 en el Congreso pueda alterar los periodos presidenciales y congresales y no necesariamente juntos. Y luego eso ratificarlo con un referéndum. Y eso creo que abre la puerta nuevamente al populismo y creo que podría significar un peligro para la gobernabilidad del país en el futuro, ¿no? Entonces, si esa llegara a ser la forma a través de la cual tenemos que aprobar un adelanto de elecciones, sí creo que es necesario que pensemos en poner ciertos candados a nivel constitucional o a nivel legal para que eso no se convierta en el pan de todos los días en el futuro, ¿no? Es decir, si el día de mañana la mitad del Congreso decide que el presidente se va y lo ratifican vía referéndum, digamos que ya ni siquiera vamos a poder tener predictibilidad respecto a cuánto va a durar un mandato. Y creo que eso nos podría hacer muchísimo daño. Ok, pero digamos, se vive en esta excepcionalidad que desgraciadamente arrastramos desde el 2016. Desde hace Entonces, varios claro, años, sí. Lo ideal sería esas reformas con un adelanto de elecciones y decir, bueno, ya, dejémonos de cosas. Aquí las cosas han cambiado, la representación va a ser mucho más directa. No vengan con la cantaleta cada cierto tiempo de que el Congreso hay que cerrarlo porque no te gusta. Tienes que esperar ahora 2 años y medio. Tienes una identificación mucho más cercana con tu congresista. Sí. Entonces, esa me imagino sería la solución, pero hay muchos congresistas, no es tu caso, pero que quisieran simplemente ver el tiempo pasar hasta el 2026, no hacer adelanto, no hacer ninguna reforma y seguir en lo suyo. Sí, bueno, yo creo que es importante tomar decisiones en función a la realidad.
¿no? En función a la realidad. ¿Cuál es esa realidad desde tu punto de vista actualmente ahora? Bueno, lo que ya mencioné, mira, congresistas, ¿no? congresistas van y a su ciudad y les tiran piedras. Nadie va a justificar eso, pero claramente hay un rechazo que también se tendría que correr. Pero es la sensación de decir, oye, esa representación que se supone yo me gané está un poquito debilitada, ¿no? O bastante debilitada. Bueno, es que yo no creo que sea, digamos, lo que estamos viviendo no creo que necesariamente sea únicamente un problema de la relación de representación en los congresistas y los ciudadanos, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una profunda crisis política y estamos hundidos en un ciclo populista que arrastramos desde hace varios atrás y que además hemos venido alimentando a través de ciertas medidas que se han venido aprobando también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo creo que el haber prohibido la reelección parlamentaria nos ha generado un problema muy grave. O sea, si nosotros queremos, en teoría, ¿no?, fortalecer a los partidos políticos, tener liderazgos políticos, cuadros políticos, no tiene ningún sentido que cualquier cuadro político vea su carrera, proyección o su carrera truncada a los 5 años, digamos, luego concluyó su primera incursión en la política. Yo creo que eso, de hecho, lo que ha buscado es debilitar al Congreso como un poder del Estado. Porque si nosotros no podemos formar parlamentarios, cuadros políticos que ejercen representación política en el mediano y largo plazo en el Congreso de la República, en el fondo vamos a tener una institución totalmente debilitada y yo creo que a eso apuntó a aprobar esa medida, que creo que fue una medida populista. Entonces, sí, yo creo que hay que ser realistas y tomar decisiones en función a eso, pero tampoco caer en estas, nuevamente, varitas mágicas que supuestamente van a solucionar todos nuestros problemas. No, para nada las varitas mágicas. Creo que deberíamos aprender de las experiencias recientes que hemos tenido, ¿no? Muchas de estas medidas que se nos presentaron como las grandes soluciones han terminado generando problemas aún más graves. Claro, pero algunas reformas, ¿no? Yo me quedaría contenta con lo que me has planteado, pero finalmente vamos a ver si es que salen de la Comisión de Constitución, van al Pleno y se aprueban. Adriana Tudela, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Vamos a una pausa y venimos.